Buenas con todos. Queremos darles la bienvenida a este primer seminario en línea del 2019 del Movimiento Católico Mundial por el Clima. La temática es Amazonía y Ecología, una perspectiva latinoamericana. Ha sido nuestro deseo presentar de inicio este tema con motivo del sínodo que se realizará este año en Roma, con el tema de Amazonía y ecología para la Iglesia. Queremos recordar esta hermosa frase del Papa Francisco, dicha el 19 de enero en Puerto Maldonado, Perú. Alabado sea, Señor, por esta obra maravillosa de tus pueblos amazónicos y por toda la biodiversidad que estas tierras envuelven. Como panelistas tenemos hoy a unas magníficas personas. Tenemos en primer lugar a Nidia Robo, que es de Loja, Ecuador, con estudios de posgrado en las universidades de Pittsburgh, Estados Unidos y Barcelona, España. Catedrática en diferentes universidades como la Universidad Técnica Particular de Loja, Nacional de Loja, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Bolívar de Guaranda. Nidia fue discípula de Monseñor Proaño. Trabajó en el Departamento de Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y desde 1988 es directora ejecutiva de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador hasta el 2014. Nidia además es autora de numerosas ponencias y artículos de análisis sobre la vida y obra de Monseñor Leonidas Proaño y en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. La hermana Carmen Camacho es misionera de la Madre Laura, con 53 años de vida consagrada. Fue misionera por 13 años en el Congo belga, 7 años en el Baupés de la Amazonía colombiana. Fue directora de animación de pastoral indígena por 4 años, secretaria del área de comunicación de la Conferencia de Religiosos de España durante 9 años, secretaria general ejecutiva de la Conferencia de Religiosos de Colombia durante 4 años. Miembro del equipo de formación y noviciado de la congregación por 2 años, editora administradora de la revista Almas, que es el órgano difusor de la congregación, durante más de 4 años. Y es directora del archivo Madre Laura. Realizó diferentes estudios que incluyen un seminario sobre pastoral en el Instituto Pastoral León XIII de Madrid, España, curso sobre pastoral social en el Instituto de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, Medellín, especialización en pastoral social, Secretariado Nacional de Pastoral Nacional de la Conferencia Episcopal Colombiana. Además, tiene un diplomado en Biblia en la Escuela Bíblica de Madrid, estudio en corrientes de espiritualidad del Instituto Universitario de Espiritualidad de Madrid, seminario sobre espiritualidad de Santa Teresa de Jesús en Ávila, España. También entre los ponentes tenemos Gerardo Duré. Gerardo Duré tiene 56 años, está casado, tiene 3 hijos, reside en Buenos Aires, Argentina. Es comunicador social y tiene un diplomado en teología bíblica. Es miembro del equipo de comunicación popular, Presidencia y Memoria, que produce el programa de radio Presencia y Memoria desde 1999 a la fecha. Es miembro de la Coordinación Nacional de Seminario de Formación Teológica desde el 2004. Es integrante del equipo diocesano de Pastoral Social de la Diócesis de Merlo Moreno, Buenos Aires, y coordinador del Comité Oscar Romero de Buenos Aires, SICSAL, Argentina. Además, es coordinador de SICSAL del Cono Sur y miembro del Consejo Directivo. También tenemos a Armando Márquez, él es salvadoreño, nacido en 1950, es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Roma, ha sido profesor de diversas materias en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, la Universidad Don Bosco del Salvador, la Universidad José Simón Cañas, la UCA. También es miembro fundador en el año 2000 de la Fundación Hermana Mercedes Ruiz, dedicada a la atención a comunidades eclesiales de base. Actualmente secretario del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina.
Entre otros escritos ha publicado la colección de catequesis de Monseñor Romero, de las cuales han salido 4 libros: el Catecismo de Monseñor Romero, el Martirologio de Monseñor Romero, Catequesis sobre el martirio y la persecución, No basta la justicia, es necesario el amor, Catequesis social de Monseñor Romero, y La palabra no está encarnada, la palabra de Dios en la vida y Catequesis de Monseñor Romero. Como vemos, tenemos excelentes panelistas a quienes les damos la bienvenida y vamos a estar atentos a escuchar sus excelentes ponencias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto poderles tener aquí en este foro. El programa que tenemos, soy Abilio Peña, hago parte de la Secretaría del SICSAL, Servicio Internacional Cristiano de los Comités Oscar Romero, y hemos hecho esta alianza con el Movimiento Católico Mundial por el Clima en preparación para el Sínodo de la Amazonía, con la idea de que la voz de nuestros patriarcas, de nuestros mártires, de nuestras santas, de nuestros santos latinoamericanos, pues esté presente ahí, con esa palabra profética, esa palabra valiente, en su compromiso por la vida y su compromiso por la naturaleza, por la vida humana y por la vida natural, en esa ecología integral que nos ha hablado el Papa, que a alguno de ellos, como Monseñor Romero, le costó el martirio, también persecuciones a la Madre Laura por ese claro compromiso con los pueblos indígenas ligado con la naturaleza. A Monseñor Gerardi también el martirio de Monseñor Proaño, muchísimas persecuciones y que son para nosotras y nosotros todo un testimonio vivo, invaluable, que lo tenemos ahí para poder vivir nuestra fe evangélica en comunión con el pueblo de Cristo. Entonces queremos dar la palabra a Nidia Robo para que nos haga por favor su presentación. Nidia. Hola. Tienes la palabra. Sí, tienes la palabra sobre Monseñor Proaño y el Sínodo de la Amazonía. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Nidia Robo desde Ecuador. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Nidia, lo escuchamos perfectamente. ¿No se me escucha? Por favor, a los demás panelistas, apagar su micrófono, por favor. Estoy conectada. Sí, te escuchamos. Armando, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Yo no sé si me escuchan a mí, Abilio. Abilio, ¿está bien? Sí, te escuchamos, Nidia. Ya, pero yo estoy hablando, no sé si sale. Sí, te están escuchando. Sí sale la voz. Bueno, ya, sí sale la voz. Pensaba que no se me escuchaba, por eso no iniciaba. Bien. Muy buenas tardes, digo con todas y todos desde aquí, desde el Ecuador, la tierra de Monseñor Proaño, la tierra del sol recto, que tiene tanta historia y tanta memoria recogida como toda nuestra Via Yala, nuestra América Latina. Hablar del sínodo que estamos a punto de celebrar este año gracias a la iniciativa de nuestro querido Papa Francisco. Hablar de este sínodo es hablar de un aspecto vital
para la vida del planeta, porque entramos al estudio de la Amazonía. La Amazonía, que es una fuente de riqueza exuberante, no solamente desde el punto de vista de la biodiversidad, no solamente desde el punto de vista del agua dulce, que es la que contiene la mayor cantidad de agua dulce del planeta, sino también sobre todo pensamos nosotros aquí en Ecuador y desde el pensamiento de Monseñor Proaño, porque precisamente en la Amazonía están cantidad de pueblos indígenas, de pueblos originarios, de naciones indias, que son las verdaderas guardianas de estos territorios, y ellos son los que salvan la selva y salvan la madre tierra. El Papa Francisco, precisamente en la Laudato Si, nos hace un llamado especialísimo a salvar la Amazonía y a salvar la selva del África, que también está amenazada por la voracidad del capital y por la voracidad de las políticas extractivistas que se ensañan sobre esos territorios que además son tan frágiles y que necesitan de un amor y de un cuidado tal como lo realizan los pueblos indígenas. Hemos tratado y estamos apoyando este proceso que lo consideramos súper interesante desde la palabra profética de Monseñor Leonidas Proaño, que él tuvo la valentía y la capacidad y la sabiduría de ver la realidad en la que sobreviven los pueblos, las naciones indígenas. Al ver la realidad, hizo una denuncia de este sistema capitalista depresor, ecocida y etnocida, y actuó haciendo la opción por los pueblos indígenas, y desde ellos y con ellos anunció la liberación que nos apremia, liberación de los pueblos indígenas, liberación de todos los empobrecidos, liberación de la Pachamama. Quiero partir de una palabra, un pensamiento de Monseñor Leonidas Proaño que dice: quisiera encontrar solidaridad con los pueblos indígenas de mi patria que están amenazados de muerte, y solidaridad con la exuberante naturaleza de la selva ecuatoriana, amenazada también de destrucción y muerte. Desgraciadamente no acabo de encontrar cómo compartirles precisamente un pequeñito video y unas fotos que seleccioné tanto de Monseñor Proaño cuanto de la selva amazónica, ecuatoriana y latinoamericana. Pero, sin embargo, bueno, voy a recurrir únicamente a la palabra. Las naciones indígenas que milenaria y pacíficamente han vivido en estos territorios y son las guardianas del hábitat y el equilibrio ecológico, sufren desde la conquista europea un impacto atroz, con daños irreparables y con nefastas consecuencias que subsisten. En su defensa, luchan en su propio territorio y también afuera, como ellos dicen, y hacen un esfuerzo enorme para mantener la identidad. Para eso elaboran planes de vida, realizan marchas y movilizaciones, salen a hacer conocer su realidad en la capital, batallan con la palabra y sobre todo con la identidad que tratan de preservar a toda costa. Precisamente las naciones indígenas que pacíficamente han vivido en esos territorios están allí, están presentes. Lastimosamente muchísimas de ellas han sido ya exterminadas, pero las que subsisten nos ayudan a valorar incluso una simbiosis con la naturaleza, simbiosis que se la manifiesta no solamente
en ese amor y cuidado a la madre tierra, sino, por ejemplo, yo estaba a punto de mostrarles una madre indígena que con un seno de ella le da de lactar a su propio hijo y con el otro seno le da de lactar a un tierno jabalí huérfano. La mirada de Monseñor Proaño a esta realidad la retomo precisamente con palabras suyas que dice: el llamado descubrimiento significó una invasión, un despojo de sus territorios, un genocidio y un etnocidio continuado a lo largo de estos 500 años. Actualmente en nuestra América suman más de 40 millones los habitantes indios de Amerindia. Y añade, en Ecuador, como en otros países de América Latina, sobreviven nacionalidades indígenas que hasta hace pocos años conservaron sus territorios. Los gobiernos y las empresas nacionales o multinacionales, lo mismo que los llamados colonizadores, están arrebatándoles grandes extensiones de tierras y reduciendo un espacio vital a pretexto de desarrollo y progreso. Estos indígenas tienen derecho a que sus territorios sean respetados mediante convenios adecuados. Yo he puesto todos estos pensamientos de Monseñor Proaño precisamente con el método que él trabajó durante toda su vida, que es el ver, juzgar y actuar. Y en este ver nos dice también las nacionalidades indígenas existentes en la selva amazónica del Ecuador están amenazadas por la agresión de compañías multinacionales petroleras, cultivadores de la palma africana y madereras. Estas compañías están conduciendo a los indígenas de la selva a una muerte segura, sea por el contagio de enfermedades desconocidas para ellas, sea por el propio despojo violento de territorios que les son vitales, sea por el atropello a sus costumbres y a su cultura. Y continúa Monseñor, tanto el genocidio como el etnocidio son crímenes abominables. ¿Es justo comprar el progreso económico conduciendo a la muerte a costa de destrucción de la vida de seres humanos y de pueblos que tienen un especial derecho adquirido a lo largo de generaciones a un espacio vital? Precisamente que sea base no solo para su supervivencia, sino también para la preservación de su identidad como grupo humano, como verdadero pueblo o nación. A esto se añade, digo yo, la discriminación y la desatención a sus necesidades de parte de todos los gobiernos de turno que nada han hecho para salvaguardar sus identidades y sus pueblos. A propósito, señor Proaño denuncia los gubernamentales atención alguna a sus necesidades o una atención muy deficiente. Las necesidades fundamentales de los indígenas son tierra, trabajo, educación, organización, conocimiento de Dios y de su enviado Jesucristo. Si analizamos la realidad de muchas naciones indígenas en la Amazonía, que es muy extensa en el Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, en Brasil, vemos que esto aún es todavía más grave y complicado, pues hasta la fecha, en contubernio con los estados, sean del color que sean del partido que sean, han sido exterminadas cantidad de naciones indígenas. Solo en la Amazonía ecuatoriana en los últimos 40 años han desaparecido las naciones como la Tetete, como los Yumbos y los Zápara, que quedan solamente unas 80 personas. Y quedan poquísimos hermanos en los pueblos Tagaeri y Taromenane, que están en aislamiento voluntario y que resisten en el Yasuní, que precisamente aquí en el Ecuador tuvimos una
apuesta, una propuesta emblemática para poder salvar el Yasuní, haciendo el esfuerzo de dejar el petróleo en tierra, pero que desgraciadamente desde hace más de 3 años ya se lo empezó a explotar, aduciendo que el dinero y la explotación se la necesita para desarrollar precisamente esos pueblos que lo único que quieren es vivir en paz y en seguridad en su propia selva que les da todo. Son las políticas extractivistas las que devastan la frágil selva amazónica y sus pueblos ancestrales. Hemos vuelto a la voracidad de hace más de 500 años. Justo en este año estamos asistiendo con la nueva administración de Bolsonaro en Brasilia, que puso a los capitanes del agronegocio a decidir sobre las tierras ancestrales recuperadas o en proceso de serlo. La avanzada amenaza a las comunidades indígenas, al ambiente y desconoce todos los derechos ya consagrados en la Constitución. No hay Estado en América Latina que defienda los territorios, la vida y la cultura de las naciones indígenas. Y pienso que este debe ser un punto central en el sínodo de la Amazonía. Porque, repito, si no salvamos los pueblos indígenas, que son los guardianes, los que cuidan, los que preservan este gran pulmón de la humanidad, dejamos abierta la puerta para la voracidad del capital y que se extermine el agua dulce, que se extermine el pulmón de la humanidad. Y Monseñor Proaño, para terminar con el ver, dice, en Ecuador, como en otros países de América Latina, se ha hecho todo lo posible por destruir la vida y la cultura de las naciones indígenas, sus lenguas, sus tradiciones, y se ha utilizado todos los medios para imponerle culturas extranjeras. Y añade, muchas veces han sido los indígenas víctimas de los atropellos a sus derechos humanos. Dime. ¿Sí? Te quedan 2 minutos, perdóname, para los 15 minutos. Ay, por Dios, se me ha ido el tiempo volando. Bueno, perdona. Voy a dar alguna frase que responde. Dime. ¿Sí? Sí, sigue, por favor. Ya, de acuerdo. Monseñor reconoció cómo para los indígenas la tierra fue su madre. Y precisamente esto cabe dentro del juzgar, porque la ama como su madre, la ama como tal. En cambio, el pensamiento occidental, dice Monseñor Proaño y americanizado, considera la tierra como un instrumento, como una cosa que hay que explotar hasta el extremo, succionarle todo lo que tiene su riqueza. Y esto lo hace el sistema capitalista, succionar a la tierra todo lo que tiene, todo lo que puede ofrecer de riqueza para acumular dinero, para enriquecer a unos pocos, para sumergir a multitudes en la verdadera miseria. Y aquí Monseñor utilizaba palabras muy fuertes para condenar el sistema capitalista, al que decía que el sistema capitalista es un sistema de muerte que devora pueblos, que devora la tierra, que devora la vida. Y a eso tenemos que oponernos. Y para terminar, entonces, yo creo que si la depredación de la Amazonía se inició con el ingreso de los colonos, y actualmente con las transnacionales y las multinacionales y las empresas chinas que se han volcado desde hace por lo menos unos 6 años en toda la América Latina, yo creo que tenemos que actuar. Y Monseñor Proaño en este punto nos dice, ¿quién pudiera conseguir una nítida postura de rectificación 500 años por la sociedad civil del viejo y del nuevo mundo, como también por parte de la Iglesia en contra de los indígenas? Y él dice, una manera de reparar, siquiera en parte, la injusticia cometida desde la conquista, sea devolver una conveniente porción de tierras a los indígenas que habitan en la sierra, en los Andes ecuatorianos, y determinar legalmente territorios suficientes para los indígenas
que habitan en la selva. Sí, para que las diversas nacionalidades indígenas puedan desenvolverse con una autodeterminación. Esto se puede fundamentar en el hecho que los indígenas fueron los propietarios, fueron los primeros dueños de este territorio. Aquí radica la parte medular. Espero yo que en el sínodo de obispos se hable dentro de la Amazonía, de la defensa de la Amazonía, como un hecho fuerte, reclamar la defensa de territorios para los pueblos indígenas, el cese de esa extracción, de las políticas extractivistas del oro, del petróleo, del cobre, de todas las minas que poseen en su interior. Y como dice una indígena Nidia, muchas gracias por tu aporte, por tu presentación. Realmente es un testimonio muy significativo para este momento de la depredación del medio ambiente, para este momento también de acciones que se están construyendo a nivel global, el compromiso de Monseñor Proaño con los pueblos indígenas y la invitación con la que tú terminas, que a poder comprometernos con la distribución de tierras para los pueblos indígenas en la medida en que están construyendo armonía con las otras especies que están siendo amenazadas. Monseñor Proaño, como tú bien lo has dicho, entregó tierras, devolvió tierras de su diócesis para estos pueblos indígenas. Damos la palabra a la hermana Carmen Camacho, quien nos va a presentar su aporte, el aporte de la madre Laura en la defensa de la casa común. Tiene la palabra hermana Carmen, sus 15 minutos. Muchas gracias, Abilio. Para ubicarnos un poco, entonces, Santa Laura Montoya Upegui nació en Jericó, Antioquia, en 1874 y murió en Medellín en 1949. Fundó la congregación entre los indígenas catíos de Dabeiba en 1914. Entonces, efectivamente vamos a hablar del aporte de ella en la defensa de la casa común. La madre Laura Montoya inaugura una relación original con la naturaleza, una relación de admiración y fervor que la llevan a alabar y adorar a Dios, su creador. Intuitiva y aguda, descubre esta beta ecológico-mística que plasma en sus escritos como síntesis de sus experiencias contemplativas y legado para sus hijas de congregación y los hijos de la selva. En la introducción a Voces Místicas de la Naturaleza, un libro que ella escribió, fue el primero tal vez hacia 1920, escribe: como las misioneras han de vivir en roce constante con la naturaleza, y como por decirlo así su celda y el sitio de sus amores son los campos con sus aguas, sus peñascos, sus aires, su vegetación, es conveniente que conozcan un poco de las muchas enseñanzas que Dios como jeroglífico ha puesto en la naturaleza. Cierro comillas. La invitación que hace la madre es a mirar la ecología con otros ojos. Implica una mirada nueva y unas relaciones nuevas con el Creador, con los otros y con la creación. Habla, por tanto, de una relación no simplemente general, ni puramente intelectual, como camino al encuentro con Dios. Habla de una relación integral que implica cuerpo, alma, entendimiento y voluntad. Así como de intuición, esa que proviene de escuchar, descifrar la voz de Dios Creador, que invita siempre al servicio y al amor.
La experiencia y vivencia en medio de la naturaleza llevan a la Madre Laura a intuirla como intermediaria, vía de comunicación amorosa entre las misioneras y el esposo. Es decir, la presencia de lo sagrado en el entorno de la selva es descifrado por ella como templo en el que Dios, comillas, todo lo llena, todo lo sostiene, todo lo crea, lo nutre, lo ve. La misionera puede oírlo en los sonidos, puede seguir sus huellas divinas en las montañas y considerar la tranquilidad de su eternidad en los valles, rastrear su belleza en las flores, su majestad en los ríos. Cierro comillas. La contemplación de la creación se torna para la Madre Laura en fuente de una nueva espiritualidad, la ecológica, como una manera de experimentar la presencia de Dios. Ella cuenta cómo nació la idea de escribir en medio de la manigua sobre esta intuición o experiencia, camino de lo humano a lo divino, de la criatura a su creador. Me fui una vez, dice, a visitar la casita de Ancado en pleno corazón de la selva del Urabá, y en el camino sentí cierta tristeza porque en esas ambulancias las hermanas carecían de sagrario. En todo el camino me entretenía como dejándole conocer a Dios mi pena por eso y pidiéndole remedio. Un día, como un relámpago pasó por mi mente, pero llena de amor exquisito esta idea. No tienen sagrario, pero tienen la naturaleza. Es necesario enseñarles entonces a las hermanas y a los demás a buscar a Dios en la naturaleza como lo buscan en el sagrario, pues aunque la presencia de Él es distinta, en las dos partes está, y el amor debe saber buscarlo y hallarlo en donde quiera que se encuentre. Ahora bien, en las primeras décadas del siglo XX, contexto en el que vivió Santa Laura Montoya, los temas ecológicos no eran problemas destacados. Hoy, la relación armoniosa de Dios con su criatura, a quien se le descubre también por medio de la creación, implica para las hermanas de la congregación fundadas por la Santa Colombiana la tarea de orar, acompañar, comprometerse con los pueblos amenazados en su existencia física, cultural y espiritual, en su modo de vida, identidad, diversidad, sueños y territorio en defensa de la casa común, como consta en el plan congregacional. Primer tema, la tierra, aspecto fundamental de la identidad indígena y compromiso evangelizador en Santa Laura Montoya. La experiencia de Santa Laura sintonizaba con la intuición religiosa original de los pueblos indios que ven en la tierra una presencia del más allá, de trascendencia y por lo tanto fuente de identidad. De ahí esa actitud innata de los indígenas para cuidarla, tratarla con respeto, responsabilidad y hasta veneración, y para defenderla. Al llegar la Madre Laura y sus compañeras como maestras de los emberacatíos, se ubican en Dabeiba para desde ahí desplazarse las diferentes veredas indígenas. Al vivir entre ellos y compartir la vida cotidiana, descubre los atropellos e injusticias de que son víctimas los pueblos nativos. Esto en las primeras 2 décadas del siglo pasado. Son despojados de sus territorios sin ningún escrúpulo y obligados a vivir a la miseria dentro de su propia tierra, la cual es tomada a la fuerza por los colonos o vendida arbitrariamente por los representantes del gobierno departamental. Los reclamos de la Madre Laura no se dejan esperar, superan además la preocupación por la conservación y el cuidado de la madre naturaleza y asume como objetivo principal la lucha por los derechos de los indígenas a la tierra, por lo tanto al sustento, al trabajo digno, a la cultura, respeto a la vida y ciudadanía plena como colombianos y como cristianos. Compromiso que se descubre en la respuesta que la Madre Laura le da al doctor Restrepo, presidente de la República, en ese momento cuando le pregunta: Madre, ¿y cuál es su programa? Hacer de los indios ciudadanos de la tierra y ciudadanos del cielo, le responde ella. Tarea que realizaba y daba a conocer también a través de la correspondencia e informes que entregaba de la labor cotidiana de la misión a las autoridades civiles y eclesiásticas. En el informe al comisionado especial para los indígenas del occidente de Antioquia, un informe que ella le envió en 1917, escribe, abro comillas: otra necesidad de primera importancia es, señor comisionado, ver que la protección de los indios se haga real y sobre todo que se les haga justicia en lo relativo a la propiedad.
Todas las diligencias hechas por este comisionado han quedado sin efecto y se trabaja mucho sin que en la práctica resulten favorecidos los indios. Por lo cual les ruego muy encarecidamente se digne ver si en la próxima asamblea pueden removerse los obstáculos. Los abusos con la propiedad de los indios hacen ver un porvenir oscurísimo para ellos y para la nación. Es claro y fundamental para la fundadora Laura Montoya el reclamo enérgico sobre el abuso y el robo del territorio indígena, el que ella consideraba básico para la sostenibilidad de la vida y su prolongación existencial como pueblo, como etnia. El paso de la admiración, fruto de la contemplación de la naturaleza como sagrario y presencia de Dios, a la defensa de la tierra, ya legislada como resguardo indígena por la Ley 89 de 1890, se convierte en piedra de tropiezo para los colonos y también para algunos agentes del Estado, motivo por el cual consigue la madre Laura malquerencia, rechazo, dificultad para la misión evangelizadora iniciada en 1914 y un tanto de persecución. Sin embargo, la fundadora no se frena y prosigue en la búsqueda de soluciones ante la inminente tragedia de un pueblo forzado a adentrarse cada vez más en el corazón de las selvas del Urabá antioqueño y huir de la barbarie de los blancos que los despojan de sus territorios. Como medio de protección, de asesoramiento, de compañía, de rechazo a los abusos, ella continúa las fundaciones de pequeños puestos de misión a los que llama ambulancias. ¿Qué son? Unos ranchos en el corazón mismo de las tribus, a donde van las misioneras a congregar a los indios para hacerles fiestas educativas y culturales, a darles enseñanza en la forma posible. Las misioneras andan de selva en selva, visitando los bohíos y enseñando en ellos a los ancianos, inválidos y remontados con lecciones ocasionales de vida. Ideó además la madre Laura una manera de misionar itinerante que, sin perjudicar las labores ordinarias de los indígenas, facilitaba el aprendizaje mutuo de la lengua y las costumbres y la enseñanza que podían recibir de una evangelización integral todos los miembros de la familia, mujeres, hombres, ancianos, niños. Esa itinerancia exigía de las misioneras una abnegación a toda prueba, casi heroica, para adaptarse a las inclemencias del tiempo, caminos, cansancios, temores a lo desconocido. A partir de estas características metodológicas novedosas para el momento, empleadas con el pueblo en Veracatío, la santa fundadora sembró una pequeña luz de esperanza sobre la presencia de iglesia en medio de la situación de exterminio que amenazaba la vida de estas etnias. Con el tiempo fue aceptado como válido el anuncio integral del Evangelio a pueblos que estaban en peligro de ser destruidos física y culturalmente, y como agentes de esta misión, mujeres frágiles, porque, comillas, donde el valor no puede nada, le queda la victoria a la debilidad. Entre los débiles y pequeños, el triunfo es reservado a la mujer, lo dice la madre en la historia de la misericordia de Dios en un alma. Misión que llevó adelante la madre Laura a partir de su convicción. Comprendí muy claro, dice, que de las energías y abnegación de las primeras dependía el éxito de la empresa y el probarle al mundo que la obra era posible en manos de mujeres. Como tales, trabajaron por la dignidad de seres humanos que habían sido despojados de todos sus derechos, hasta del nombre de personas, entre comillas. Ellos no eran fieras cuando vino la raza blanca a América. Los volvieron fieras los tratamientos irracionales de muchos ignorantes que no entendían el modo de ser del corazón humano. Los atacaron en la médula del alma, en sus tradiciones. ¿Y qué querían? Solo nuestro Señor sabe cambiar los corazones y nos enseñó la manera de hacerlo por el amor y el sacrificio. Denuncias que hace públicas a través de sus cartas y artículos publicados en la revista Alma, fundada por ella en 1936, y de las cuales deja constancia también en otros escritos. En el mensaje que manda Monseñor Toro, el obispo de la diócesis bajo cuya jurisdicción se trabajaba, le escribe: resulta que los indios quedan sin representación ni defensa, quedando a merced de la injusticia y crueldad de gente sin fe ni razón, ni siquiera humanidad. Sobre todo en lo relativo a la propiedad, son tan inicuamente tratados que ya no quieren trabajar porque están seguros de que el fruto de sus sudores le ha de tocar al primer extraño que diga esto es mío, y luego, sin misericordia y viva fuerza, muchas veces los arrojan de sus propiedades. Segundo tema, defensa de la vida. Legado de Santa Laura Montoya en la Amazonía. La Amazonía colombiana comprende cerca de la mitad del territorio del país, 41%. De Colombia es la zona menos poblada y comprende 7 departamentos.
Monseñor Gaspar de Monconil, misionero capuchino, ante la urgente necesidad de la presencia de misioneras en estos territorios tan maltratados por la empresa cauchera, solicitó en 1935 a la Madre Laura el envío de misioneras que se hicieran cargo de las niñas y los niños huérfanos a consecuencia de la violencia general en la explotación del caucho. No se puede hablar de la Amazonía colombiana ni peruana sin hablar de la esclavitud y atropellos con las poblaciones indígenas cometidos primero por la Casa Arana, posteriormente por la River Company. Se toma de datos de la historia de la congregación el siguiente testimonio, comillas. Allí se cometieron los mayores vejámenes contra los indígenas, masacres, genocidio, deportación, esclavitud, tortura, despojo, miles de indios pasados a cuchillo o bala, quemados vivos, ahogados en los chorros, cruelmente mutilados, les cortaban las orejas, los brazos y las piernas, torturados por medio del fuego y del agua, crucificados cabezas abajo, azotados hasta que sus huesos quedaban deshechos y grandes llagas en carne viva cubrían sus cuerpos. Decapitados los niños de pecho para saciar con sus carnes el hambre de los perros, violadas las mujeres, masacrados los caciques, a hombres, mujeres y niños les disparaban para diversión de los empleados o eran quemados con gasolina de manera que sus empleados pudieran divertirse de su desesperada agonía. Cierro comillas. La metodología característica al legado de la Madre Laura, basada en la pedagogía del amor y la ternura, fue propicia para la misión en aquella cruda realidad y del apostolado itinerante, excursiones apostólicas que se realizaban a lo largo de los ríos y caños, los que se recorrían y se recorren para las visitas a los poblados indígenas, en las que se acompañaba la gente, se brindaba animación a los líderes y se realizaban también celebraciones. En el acompañamiento organizado e integral en estas visitas a las veredas, se tenía como fundamento y se tiene como fundamento el anuncio de la buena noticia del Evangelio. Disculpa. Sí. 2 minutos, hermana Carmen. Qué pena. Bueno, hablamos de los resguardos, que cuando entendió la Madre Laura la defensa de la tierra, descubrió que era urgente abrir los ojos para entender lo que estaba pasando con los indígenas que vagaban sin sus sembrados y sin futuro. Los pueblos indígenas se consideraban verdaderamente hijos de esta tierra, de la Pachamama, para ellos vivir migrantes era experimentarse en exilio, porque no estaban en su propio hogar, en su hábitat natural. Entonces ahí fue cuando la madre fundadora, conocedora de estos desastres y del despojo de las tierras, la madre aceptó la fundación en La Chorrera, que era el centro cauchero justamente de la Amazonía colombiana. Y entonces colaboraron en el saneamiento de las tierras y en los resguardos que actualmente se tienen y en la formación de los líderes, los equipos misioneros, sacerdotes, misioneras y catequistas que tomaban parte activa y responsable como consecuencia, como también en la recuperación de su cultura e idiomas. Las misioneras de la Madre Laura siguen presentes en la Amazonía, en Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, Bolivia, y junto a otros pueblos indígenas en Paraguay, Chile, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México. La conclusión: las hermanas continúan con tesón su labor evangelizadora. El amor y celo apostólico legado de la Santa Fundadora, quien realizó el envío de las primeras misioneras a aquellos territorios en 1927, se fortalece como legado del Espíritu. Los objetivos que se proponen hoy las hijas de Santa Laura: orar, acompañar y comprometerse con los pueblos amenazados en su existencia física, cultural y espiritual, en sus modos de vida, identidad, diversidad, sueños y territorios, y un compromiso real en defensa de la casa común, que se originan en sus objetivos en el clamor de los indígenas por una tierra digna que implica educación, salud, respeto a su cultura, a sus idiomas. Y el segundo es el grito por la tierra, la cual ha sido explotada y oprimida de diferentes maneras a lo largo de la historia. Caucheros, cazadores, coqueros, mineros, etc. Para terminar, las misioneras lauritas se dejan interpelar hoy por los habitantes de los nuevos lugares y las nuevas realidades. Integran en sus programas de formación el saber de los ancianos para recuperar su propia cultura y como visión, el rescate de sus valores culturales y el compromiso de cuidar y respetar su entorno, la casa común que tradicionalmente ha sido protegida y guardada por los pueblos indígenas en favor no solamente de su supervivencia, sino del futuro de la humanidad. Muchas gracias. Wow. Impresionante. Muchísimas gracias, hermana Carmen. El redescubrir esa dimensión de la Madre Laura, de Santa Laura, cuando habla de la naturaleza como el sagrario de Dios, ligado con esa contemplación, el compromiso radical por la recuperación de las tierras para los pueblos indígenas
y el compromiso y el testimonio que conocemos de las hermanas Lauritas, que hacen presencia casi en toda la Amazonía de nuestras Américas. Por eso, pues, muchísimas gracias por ese análisis profundísimo, por ese testimonio que pues, nos enorgullece de esta santa, de nuestra Santa Madre Laura. Ahora damos también la palabra a Armando Márquez, quien va a hablar de otro santo, que Armando nos rescata una dimensión a veces poco explorada de Monseñor Romero, de San Óscar Romero, y es esa relación con el arco iris de la naturaleza que él pudo analizar y está presente en varias homilías. Tiene la palabra Armando del Zixal. Armando. Armando, ¿nos escuchas? Sí, está congelada la... Ahora sí, Armando. No te escuchamos aún. Armando. Propongo, mientras resolvemos la conexión de Armando, dar paso a Gerardo Duré, que también ha rescatado el hombre de la tierra adentro, que fue Monseñor Angelelli, que va a ser beatificado ahora en el mes de abril. Entonces, también es de Zigzag, como lo presentó en su momento Fabián. Entonces damos la palabra a Gerardo Duré, de Argentina. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Ok, en primer lugar, un agradecimiento a los organizadores. Muy sustancioso y rico los aportes tanto de Nidia, una gran compañera, y a la hermana Carmen Camacho. Realmente muy enriquecedor los dos primeros aportes. Esperamos que Armando pueda enseguida resolver su problema técnico. Justamente una de las cuestiones que tiene que ver con el tema de la tierra y el grito de la tierra adentro tiene que ver con aquel que va a ser beatificado junto a Monseñor Angelelli también el próximo 27 de abril, que es Wenceslao Pedernera, un laico campesino que vivía en el centro de la provincia de La Rioja y que fue asesinado delante de su familia justamente por ser uno de los defensores de la tierra y formaba parte del movimiento rural diocesano que Monseñor Angelelli, al llegar a La Rioja, fundó. Esto me hace pensar que este encuentro hay que dedicárselo a una gran compañera que hoy no está con nosotros, pero sí nos motiva y nos ilumina, que es la compañera Berta Cáceres. Dicho esto, quisiera compartir con ustedes muy brevemente algunas consideraciones.
Saben que Monseñor Angelelli, aparte de un gran teólogo, un gran sacerdote y un gran obispo, era un gran poeta. Uno de sus poemas, una pequeña frase de sus poemas dice lo siguiente: quebradas y llanos, cansados y sedientos, el alero del rancho se lo llevó el viento, dicen que anoche, silbando el silencio. ¿No escuchan el grito de los de tierra adentro? Era una de las grandes preocupaciones de Monseñor Angelelli, ¿no? Escuchar a los gritos de los de tierra adentro. Creo que es una tarea ineludible de la Iglesia latinoamericana, la Iglesia universal. Los de tierra adentro son aquellos que viven y sostienen la vida con la naturaleza, los que viven encarnados en la naturaleza. Son aquellos a los que el tiempo tecnológico no ha logrado desprenderlos de su territorio, donde crece la diversidad de vida, de culturas y la cosmovisión de este tiempo y de todos los tiempos, y que evolucionan junto a esa naturaleza, porque viven hermanados en ellas. Ahí están los shopping que ellos tienen, donde van a conseguir todo lo necesario para la vida. La comida, los remedios para sanar sus cuerpos y también sanar sus almas. El futuro beato Enrique Angelelli, al llegar a La Rioja y tomar posesión de su obispado, les decía lo siguiente: les ha llegado un hombre de tierra adentro que les habla el mismo lenguaje, que quiere identificarse y comprometerse con ustedes, ¿no? Angelelli sabía muy bien lo que pasaba en esa provincia, sus orientaciones pastorales iban en ese sentido: la tierra, el agua, el pan, el techo y el trabajo de su pueblo eran sus máximas prioridades. Por ello, con los documentos del Concilio Vaticano II y Medellín bajo el brazo, encarnó la voz de la Iglesia Universal y la hizo pueblo. Acercó la salvación a la liberación de la opresión, luchó contra aquellos que los dueños del agua son los dueños de la vida, ¿no? Él decía eso: los dueños del agua son los dueños de la vida. Y justamente los dueños del agua y los dueños de la vida en su provincia, en su obispado, eran justamente los que estaban en el gobierno en ese entonces y los grandes caudillos que ponían a los gobiernos títeres de su provincia. Esa era una práctica constante en La Rioja caudillista de fines de los 60, ¿no? Y como les decía, cuando él dice, les ha llegado un hombre de tierra adentro, es porque quiere identificarse con esa gente. Él venía de ser castigado de la arquidiócesis de Córdoba y llevado a una diócesis que quizás era ignota en ese tiempo y que no de ninguna manera podía llegar a molestar al resto de sus pares. Sin embargo, es ahí donde nace la conversión de Monseñor Angelelli a través del campesinado y de las comunidades de base de La Rioja de entonces. Por primera vez en esa región, la Iglesia se identificaba con las y los pobres de la tierra. Por primera vez, la Iglesia encarnada por Monseñor Angelelli hacía vida al Evangelio, optando por los más vulnerables de ese entonces. Por ello, es de suma importancia que ante el testimonio de estos mártires, prosigamos con su ejemplo, haciendo de la Iglesia latinoamericana un lugar de acogida al servicio de aquellos que trabajan por el cuidado de la casa común, como llama el planeta el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, honrando esa voz profética. La frase de Monseñor Angelelli, con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio, aún resuena en muchos corazones, tanto en los que lo conocieron como en aquellos que a través de la oralidad popular lo van conociendo, lo vamos conociendo. Pero detrás de esa frase hay un llamado al compromiso con el otro. Por eso, después de esa frase decía, no hay que tener miedo de meter los pies en el barro. No hay que tener miedo de meter los pies en el barro. Uno de sus poemas más conocidos pintan por ahí un retrato de sus sentimientos y cómo caracterizó al hombre de su pueblo. Yo lo voy a ir compartiendo con ustedes y entre estrofa y estrofa del poema voy a ir compartiendo alguna pequeña reflexión. Lo mío es breve, así que no se van a aburrir demasiado.
Este poema lleva el nombre de El hombre proyecto de pueblo. Decía Monseñor Angelelli en la primera estrofa: mezcla de tierra y de cielo, proyecto de humano y divino, que en cada hombre se hace rostro y su historia se hace pueblo. Es decir, cada hombre, cada mujer es historia y es pueblo. Es humano y divino por gracia de Dios, ¿no? El hombre, la mujer, es proyecto de Dios, es su creación. Y sigue diciendo Angelelli: es barro que busca la vida, es agua que mezcla lo nuevo, amor que se hace esperanza en cada dolor del pueblo. Las dos cosas más importantes para Angelelli, que reconocía como factor fundamental para la vida de su pueblo, eran la tierra y el agua, que era lo que más faltaba en su diócesis. El hombre y la mujer que nunca pierden la esperanza y que a pesar del dolor de no poseerla, tienen la esperanza de alcanzarla. Continúa diciendo su poema: el pan que en el horno florece es para todos mi amigo. Nadie se sienta más hombre, la vida se vive en el pueblo. El pan, amasado con manos duras por los largos inviernos, es para todos, ese pan hermanado con el trigo y la tierra, sus fuentes naturales, con espigas brindadas por la naturaleza, nos hermana, nos nivela, nos iguala. La vida es con los demás. El pan compartido es pan nuestro de cada día. Continúa el poema de Monseñor Angelelli: porque el proyecto se hace silencio, porque la vida se hace rezo, porque el hombre se hace encuentro en cada historia de pueblo. La naturaleza es el templo de los pueblos, templo donde el Creador se hace presente y el hombre, proyecto de Dios, se encuentran con los otros para vivir el encuentro cotidiano de los que celebran la vida y agradecen al Creador por los dones recibidos. Y sigue diciendo Angelelli: déjenme que les cuente lo que me quema por dentro, el amor que se hizo carne, con chayas y dolor de pueblo. La expresión natural del hombre de Dios es contar lo que su corazón siente y proclama. Con su canto popular reconoce el amor de Dios en su propia historia y la hace carne. Señor, queremos ser como tú y tu Hijo son uno. Podría escucharse en los silencios nocturnos de aquellos cerros y calles solitarias, en los montes y en las llanuras de la creación. ¿Saben?, continúa Monseñor Angelelli, lo aprendí junto al silencio. Dios es trino y es uno. Dios es vida de tres y un encuentro. Aquí la historia es camino y el hombre siempre un proyecto. Y digo, uno se da cuenta que este hombre de tierra adentro nos ha dejado un gran legado: reconocer en la naturaleza al Dios Trino, al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, que juegan al encuentro con el pueblo en medio de su propia creación, en su naturaleza. En esa Trinidad nos anima a ser hombres y mujeres que viven el proyecto de Dios como proyecto propio. Somos proyecto de Dios, somos proyecto de pueblo porque somos pueblo de Dios que reconoce en su historia la mano de Dios. Y eso es lo que Monseñor Angelelli cada domingo en sus misas radiales, en cada visita pastoral, proponía a su gente. Ustedes saben que el primer acto, digamos entre comillas, subversivo de Monseñor Angelelli fue sacar la misa de Nochebuena de la catedral y ir a hacerla en un barrio pobre debajo de un árbol pidiéndole una mantita, una mesita y una vela a un vecino para proclamar ahí el nacimiento del Señor. Ese era Monseñor Angelelli, lo natural, ¿no? Para él, la naturaleza era parte de su vida. Él se acostaba en un arroyito, él era calvo, y ponía su cabeza sobre el agua fresquita y decía: para que se me aclaren las ideas. La naturaleza, él era muy sabia, y seguramente la naturaleza lo llenó de sabiduría justamente, ¿no? Dios, el hombre y la mujer por la creación. Una creación que clama al cielo, y al hombre y a la mujer su respeto para seguir andando y siendo
dadora de vida. Ese era Monseñor Angelelli. Eso quise expresar desde esta perspectiva latinoamericana como aporte al Sínodo de la Amazonía, y me parece que nosotros tenemos que honrar ese legado. Vuelvo a repetir, hay muchos Angelellis, hay muchos Proaños, hay muchas Madre Lauras en todo nuestro continente en la actualidad. Honrando a ellos, estamos honrando a los grandes luchadores de hoy en nuestra América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gerardo, por volver a traernos ese perfil de hombre, de santo también, del próximo beato, Monseñor Enrique Angelelli, que pues ha sido otra decisión importante del Papa, beatificarlo, y bellísimo esa relación de él con su naturaleza, de su cabeza calva pegada con el agua para recibir ese frescor de la naturaleza. Bueno, parece que hemos perdido a Armando. Nosotros tenemos estos textos que fueron producidos ya. ¿Armando está con nosotros? Sí, lo tenemos nuevamente. Ah, excelente, Armando. Entonces tienes la palabra. Estos textos, como escribía Fabián en el chat, los vamos a compartir también a las personas que se inscribieron, porque ya fueron enviados también al sínodo, a la red panamazónica, para ojalá sean incluidos también en los documentos de debate y de reflexión. Armando, ¿te tenemos? A mí yo creo que hubo un problema con Armando, entonces creo que podemos seguir adelante. Entonces, si tú nos podrías ayudar presentando sobre el tema del documento de Monseñor Romero para seguir adelante. Muchas gracias. Sí, qué pena que no esté Armando. El texto que voy a leer fue el que hizo Armando, el que seguramente iba a comentar él, que lo alcanzamos a leer en los 15 minutos que tenemos. Él le llamó la liberación que la Iglesia espera, es una liberación cósmica, dicho por Monseñor Romero en la homilía del 11 del mes de julio del 77. La crisis climática que nuestro mundo, la casa común, padece, el deterioro ambiental global que estamos provocando, nos exige entrar en diálogo con todos. Laudato Si 3. Precisamente por ello, en estas páginas queremos entrar en diálogo con Monseñor Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir, desde su palabra y desde sus enseñanzas recientemente canonizadas. Seguimos para ello el método pastoral y teológico latinoamericano con sus pasos de ver, juzgar, actuar y celebrar. Como todo buen profeta, Monseñor Romero, basándose en la palabra de Dios, anuncia y denuncia. Por un lado, denuncia la ruptura que el ser humano ha provocado con la naturaleza. Por otro lado, ilumina y fundamenta desde el punto de vista bíblico la alianza cósmica y la postura cristiana frente a la naturaleza. Finalmente, y como él sabe hacerlo muy bien, nos sacude la conciencia y nos motiva al compromiso para que no se siga empobreciendo y muriendo nuestra naturaleza, como él escribía en la homilía del 11 de marzo del 79. Primero, ver. Monseñor Romero era una persona, un pastor y un mártir atento, no solo a la dimensión religiosa y espiritual de la realidad, sino también conoce la realidad social, económica y política de su época, y como buen profeta descubre los signos de los tiempos en aquel contexto. Comillas, el gran problema ecológico, decía Monseñor Romero, ustedes saben que se está contaminando el aire, las aguas, todo cuanto tocamos y vivimos, y a pesar de esa naturaleza que la vamos corrompiendo cada vez más y la necesitamos, no nos damos cuenta que hay un compromiso con Dios de que esta naturaleza sea cuidada por el hombre. Talar un árbol, botar el agua cuando hay tanta escasez de agua, no tener cuidado con las chimeneas de los buses, envenenando nuestro ambiente
con esos humos metílicos, no tener cuidado donde se queman las basuras. Todo eso es parte de la alianza con Dios. La consecuencia es muy útil, sobre todo cuando en El Salvador tenemos la tasa de población más densa. Homilía del 11 de marzo del 79. Cierro comillas. Como buen pastor, esa realidad negativa le duele, pero no le impide ver las bondades de Dios en la creación y en los paisajes de su pueblo. Lo expresa con tal sensibilidad que bien lo podemos colocar en forma poética, comillas. La iglesia siente que es toda una naturaleza la que está gimiendo bajo el peso del pecado. Qué hermosos cafetales, qué bellos cañales, qué lindas algodoneras, qué fincas, qué tierras las que Dios nos ha dado. Qué naturaleza más bella. Pero cuando la vemos gemir bajo la opresión, bajo la iniquidad, bajo la injusticia, bajo el atropello, entonces duele a la iglesia y espera una liberación que no sea solo el bienestar material, sino que sea el poder de un Dios que librará de las manos pecadoras de los hombres una naturaleza que, junto con los hombres redimidos, va a cantar la felicidad en el Dios liberador. Cierra comillas, homilía del 11 de diciembre de 1977. Segundo, juzgar. Iluminación bíblico-teológica. Denuncia de la ruptura con la naturaleza. Monseñor Romero, comentando las lecturas bíblicas del primer domingo de Cuaresma, Génesis 9, 8, 15, 1 Pedro 3, 18, 22 y Marcos 1, 12, 15, especialmente con el relato del arco iris, signo del pacto de Dios con el pueblo, explica a partir del tema de la alianza que en la salvación hay un aspecto negativo y otro aspecto positivo. El aspecto o la dimensión negativa de la salvación es la ruptura con Dios, que se concretiza en el pecado. Monseñor Romero nos habla de las tres rupturas con consecuencias bien trágicas. Tres rupturas que interactúan entre sí. Las tres son causa y efecto de las otras. Primero, ruptura de dentro de uno mismo. Segundo, ruptura de los hombres entre sí. Por ejemplo, Caín mata a su hermano Abel. Tercera, ruptura que Monseñor llama fatal, es la ruptura contra la naturaleza. Detengámonos en ella. Comillas. Hay todavía otra tercera ruptura fatal. Una ruptura con la naturaleza. El hombre que ha desobedecido a su creador inmediatamente recibe la respuesta del creador. Recuerden cuando Adán, antes del pecado, nos dice la Biblia, domina toda la creación, pero cuando cometió el pecado, el desorden de sí mismo le hace sentir miedo, y siente miedo también a las fieras que ya no le obedecen. Toda esta trágica relación del cosmos es consecuencia del pecado. Homilía del 4 de marzo de 1979. Anuncio de la restauración de la alianza cósmica. Dimensión positiva de la salvación. Monseñor Romero pasa ahora a explicar cuáles son los aspectos positivos de la alianza de salvación. Aspectos positivos, restauración de la ruptura, rehacer la armonía, integridad, etc. Ahora bien, la alianza es recoger todas estas cosas rotas. El hombre que renueva su alianza con Dios debe renovar también su alianza con la naturaleza, con los hombres, consigo mismo. La alianza señala las grandes etapas de la historia, las tres alianzas que la Biblia nos refiere. Primero, la alianza cósmica con Noé y con el signo del arco iris. Segundo, la alianza en cuanto a pertenencia al pueblo judío, con Abraham y con el signo de la circuncisión. Tercero, la alianza con Moisés. La pertenencia a Dios tiene como signo el sábado. Detengámonos ahora en la primera alianza, en la que nos interesa de acuerdo al tema que nos ocupa. Noé, la alianza cósmica. Arcoíris, entre comillas, la de hoy, Génesis 9, 8, 15. Después del diluvio, nos habla de ese Dios que nos ha dicho que va a conservar la naturaleza, que va a tener las cosas. Esta es la señal del pacto que hago con ustedes y con lo que vive con ustedes. Es una alianza cósmica. El arco iris es un fenómeno del cosmos. No quiere decir que entonces se inventó el arco iris. El arco iris se puede explicar científicamente. Dios no lo inventó, pero le dio un sentido religioso. Es como si uno de nosotros señala, ese arco iris sea testigo de lo que voy a prometer y siempre que lo mires, acuérdate de esa promesa. Esta es la alianza, el signo de la alianza. El arco iris es el signo de un Dios que dice,
No volverá a haber más diluvio en la tierra. Conservaré la naturaleza. Pero es necesario trabajar para que haya más justicia, para que los bienes que yo he creado se organicen según mi pensamiento. Esto es lo que San Pablo recuerda allá en la plenitud de los tiempos, que la naturaleza creada por Dios gime bajo el pecado. La alianza de la que nos recuerda el arco iris es un reclamo de esta naturaleza que Dios conserva para la felicidad de todos los hombres. No la tienen que acaparar unos cuantos, no tiene que ser objeto de envidia y discordia, sino que tiene que ser, así como Dios lo conserva, con amor, y con amor la utilicemos para la felicidad de todos. Cierro comillas, homilía del 4 de marzo de 1979. Tercero, actuar. El compromiso de respeto a la alianza cósmica. Monseñor Romero invitó frecuentemente a la conversión y en ocasión de la homilía del primer domingo de Cuaresma que nos está sirviendo para iluminar el tema ecológico, desde el inicio comenzó invitándonos a tomar conciencia de nuestra responsabilidad. Comillas. Qué hermoso fuera ver a todos los salvadoreños aprovechar su Cuaresma para una introspección. Todos somos causantes del mal que está sufriendo el país. Solo queremos echar las culpas a otros y no nos miramos a nosotros mismos. Este domingo, pues, el recuerdo de Dios con la humanidad nos está llevando a revisar cómo utilizamos los bienes de la tierra, cómo las idolatramos o bien las ponemos al servicio de la felicidad de esa alianza, de la fidelidad de esa alianza que debe romper las mismas rupturas, las luchas de clase, las violencias. Los odios no existirían si existiera un respeto a la alianza cósmica, al sentir de Dios, creador de todo. Quiere tener alianza con sus hijos y por eso quiere que todos sus hijos sean hermanos entre sí. La fraternidad que predicamos desde la revelación de Dios. Por eso no puedo predicar nunca la violencia, ni el odio, ni la guerrilla. Quienes dicen lo contrario calumnian, porque lo que estoy diciendo ahora es el reclamo que un hombre de Dios tiene que hacer, la alianza cósmica. Cierra comillas, homilía el 4 de marzo del 79. En otra ocasión, exhorta a cuidar la creación como un compromiso antropológico que se desprende de los postulados teológicos de nuestra fe. Cuidemos, queridos hermanos salvadoreños, por un sentido de religiosidad también, que no se siga empobreciendo y muriendo nuestra naturaleza. Es compromiso de Dios que pide al hombre la colaboración. Por eso queda en el ámbito de la creación de Adán a Noé, de Noé a Abraham. Son dos etapas, pero de un mundo natural, de un Dios que ha creado una naturaleza para entregársela al hombre. Homilía del 11 de marzo de 1979. Ahí termina la presentación de nuestro amigo Armando Márquez de El Salvador, cercano, muy cercano a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, a San Romero. Muchas gracias a Vilio por esta coordinación de este webinar y muchas gracias al CICSAL por ese gran aporte que ha hecho en el escrito de este documento que ha sido compartido para a nivel interno del Movimiento Católico Mundial por el Clima en su proceso de reflexión hacia el sínodo y de igual manera ha sido compartido con la red eclesial panamazónica. Hemos querido también compartirlo con los animadores Laudato Si y con el público en general, porque consideramos estas valiosas reflexiones muy importantes para preparar, sí, el sínodo de los obispos, pero también para prepararnos cada uno de nosotros a este llamado que nos está haciendo en primer lugar Dios y también nos está haciendo la Iglesia mediante el Papa Francisco para voltear nuestros ojos hacia nuestros hermanos indígenas, hacia nuestra casa común, y que ya lo habían hecho muchos de nuestros santos, de nuestros obispos, de nuestras religiosas y de tantos laicos que han trabajado en cada uno de estos lugares. Muchísimas gracias también a todos los participantes de este seminario en línea por su participación, por sus comentarios que han ido haciendo por el chat y estamos muy gustosos de tenerlos. En nombre del Movimiento Católico Mundial por el Clima, quiero dar las gracias a cada uno de los panelistas y a todos los participantes de esto. Esperamos tener más espacios para poder compartir sobre todo este gran conocimiento que tienen muchos de nuestros hermanos y muchos de las personas
que han trabajado muchísimo estos temas y sobre todo no solamente de manera teórica, sino de una manera vivencial, acompañando sobre todo a los más pobres. Muchísimas gracias a todos.